El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. Yo he sido desde niño muy fan de las historietas, de los cómics. Cuando era niño, pues se compraban en los puestos de periódicos. Uno llegaba y pedía el cómic que quería. Uno de mis preferidos siempre fue Tarzán, el rey de los monos. Y pues es una historia, obviamente fantasía, pero la historia de un niño que sus papás iban en un avión, sufrieron un accidente, mueren los papás y el niño, chico, muy chiquito, queda desamparado. Y llegan unos gorilas y lo adoptan y le enseñan. Entonces sucede que ese niño aprende las costumbres de los monos, a hacer ruidos, a comportarse, a caminar como los animalitos. ¿Por qué? Porque no tuvo quien le enseñara, quien le educara. Y esto es muy importante porque, aunque esto es fantasía, sí ha habido casos de niños que son encontrados años después de haber vivido con animales. Y los niños en esas condiciones pues no saben hablar, porque no hubo el estímulo, no hubo la formación. Recuerden que el hablar se hace por imitación, porque imitan los sonidos los niños de los ruidos o de las voces que oye, y va repitiendo, va acostumbrándose. El problema, estos niños no podían hablar, no podían comunicarse.
pero también pues todas las costumbres que tenían los animalitos. Obviamente no tenía ninguna higiene, no tenía ningún cuidado, comía con las manos. Cuando descubren a este niño, es un caso muy sonado, hace muchos años, me tocó incluso leerlo en mis libros de medicina, trataron de incorporarlo a la sociedad, enseñándolo y educándolo. Fue tan difícil para ellos que el niño terminó sin poder adaptarse y no sobrevivió. Entonces vemos aquí una condición muy interesante: la educación, la formación, el acompañamiento en enseñanza a las personas. ¿Por qué es importante que tenemos nosotros que educar? ¿Qué pasa si no educamos? ¿Qué pasa si no enseñamos? ¿Qué pasa si simplemente los dejamos que hagan lo que quieran? Que es una corriente dentro de la psicología hace algunas décadas que decían que no hay que tramar a los pobres bodoques con patas. ¿Para qué los hacemos sentir mal? No los regañen, no los castiguen, dejen que hagan lo que quieran. Y pues es crear salvajes. Y no porque se le esté faltando el respeto al niño, sino porque esto es un principio fundamental. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios, pero con un problema, con una deficiencia, una carencia. En la teología se llama concupiscencia. ¿Cómo se llama? Suena como una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la concupiscencia? Es la tendencia que tiene el ser humano para dejarse llevar por aquellas cosas que no siempre le van a ayudar. Cuestiones que todos nacemos y que si no se nos educa seremos unos salvajes. ¿Qué pasa cuando un niño se enoja y le pega a sus hermanos y no se le corrige? ¿Qué va a hacer de ese niño? Pues va a golpear a todo mundo, va a golpear a la mamá. Hay unos videos en donde están dos clásicas y situaciones. Un niño americano faltándole el respeto a su mamá y gritándole y que quién sabe qué, inventándole la madre y todo muy agresivo. Y la mamá, no, mi hijo, mira, así con toda ternura, esa madre inútil, creyendo que así era la manera. Y en cambio sale la mamá latina y le empieza a levantar la voz el hijo y la chancla voladora y le rompe el hocico de un fregadazo. ¿Sí o no? ¿A cuántos les rompieron la boca? A ver, levanten la mano. Ahora entiendo por qué están tan trompudos. A todos nos rompieron la boca porque fuimos desobedientes, porque nos dejamos llevar por lo que sentimos. Y si no hubiera esa educación, todo lo malo que cargamos tomaría control de nosotros. Por eso, si pusieron atención en el Evangelio, Jesús deja claramente de dónde viene el mal. ¿De dónde? ¿De fuera o de dentro? Entonces, ¿es culpa de tu marido? ¿Es culpa del otro? No, es la actitud que tenemos, esa tendencia caída del ser humano que tiende, desgraciadamente, a dejarse llevar por sus pasiones, por sus miedos, por sus deseos, por sus pensamientos, porque la loca de la casa, que es la mente, constantemente está imaginando y trabajando, que a veces actuamos en función de eso. ¿Cuántas veces no le hemos regado? ¿Cuántas veces no hemos ofendido? ¿Cuántas veces no hemos lastimado a alguien? Porque no pude controlarme y después dices, ay, la regué. Pero ¿cómo voy a decir yo perdón si yo soy el hombre? No debo de pedir perdón. O la mamá, ¿cómo va a pedir perdón si ella es la mamá? Entonces no estamos aprendiendo a manejarnos, a educarnos. Cuando son niños, ¿quién los educa? Papá y mamá. Y si no los educaron, ¿quién les va a enseñar? La vida, a punta de fregadazos. ¿Por qué? Porque no quisieron someterse, no quisieron obedecer. Bueno, lo que no quisiste es aprender con papá y con mamá. La vida te lo va a enseñar a golpes. Y aún así hay personas que no se educan,
que no se dejan formar. Entonces, todos tenemos, fíjense lo que dice el Señor. Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Se está refiriendo a los alimentos. Pero aquí ya lo podemos trascender en otro sentido. Dice, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Imagínense que tienes pólvora en diferentes barriles. Y mientras ese barril no le caiga ninguna chispita, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si cae una chispita? Explota. Imagínense que esa tendencia que tenemos por la concupiscencia, del enojo, de la violencia, de la soberbia, de la lujuria, de la gula, de la pereza, son esos pequeños barriles. Y que si nosotros no aprendemos a educar y controlar, como ponerle una tapita para que no caiga la chispa y explote, vamos a ser constantemente víctimas de esas explosiones, de esas emociones. Y dice, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas. ¿De dónde salen las intenciones malas? Ahora díganlo en primera persona. ¿De dónde salen tus intenciones malas? De mi corazón. No, pero es que mi marido... No, chata. Aquí nada de que tu marido es una mula, ya lo sabemos. Nada que tu mujer está loca, ya lo sabemos. Nada que tu hermano te hizo, ya lo sabemos. Pero ellos son la chispa que lo único que hicieron fue caer en esa pólvora. Porque no supiste educarla, no supiste ponerle el taponcito para que no explotara. Entonces todos nosotros desgraciadamente tenemos esta condición. Todos los seres humanos nacemos con lo que se llama pecado original, que no es otra cosa que la tendencia del ser humano a hacer el mal, a dejarse llevar por los instintos. Porque si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es bueno comer, sí o no? Levante la mano a quien le gusta comer, para que me inviten a comer ahorita terminando. Pero cuando no tengo control en la comida, ¿cómo se llama? Gula. ¿A quién le gusta descansar? Levante la mano. Algunos hasta vienen a misa a dormirse, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando te gana el estar siempre descansando y no quieres hacer nada? ¿Cómo se llama eso? Pereza. El acto sexual, las relaciones íntimas, ¿son malas o son buenas? Son buenas, fue creada por Dios, ¿sí o no? Pero cuando la loca de la casa empieza a imaginarse o se deja llevar por la pornografía, por todo eso, ¿cómo se llama eso? Lujuria. Y así cada uno, ¿no? Todos nos enojamos, ¿sí o no? Y es normal que nos enojemos, ¿sí o no? Pero cuando el enojo toma fuerza de ti y empiezas a despotricar, a ofender, a gritar, a maltratar y a golpear a los demás, ¿cómo se llama eso? Ira. Entonces, todos tenemos esa tendencia salvaje, natural caída, de la naturaleza caída, a hacer muchas cosas. Entonces, ¿de qué se trata la educación? La educación consiste precisamente en aprender a canalizar y a controlar todos esas situaciones que tenemos para que no tomen control de nosotros. Pero hay una limitante que solos no podemos. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Aparte de la educación, aparte de las ganas que nosotros ponemos, necesitamos de la gracia santificante, de la gracia de Dios que nos permite poder aprender a educarnos. Si nosotros fuimos educados por nuestros padres en esos valores, en esos principios, pues ya la logramos. Pero muchos padres educan a los hijos, ¿para qué? ¿Cuál es la intención de decirle a tu hijo, no hagas esto o haz esto? A ver, díganme ustedes, levanten la mano los que son papás.
¿Para qué educaste a tu hija? ¿O para qué educaste a tu hijo? Para que sea un hombre de bien, ¿sí o no? ¡No! No. No puede ser la meta. Sí que sea un hombre de bien, pero no como meta. Para que no te pongas, para que no te saquen canas verdes, ¿sí? O para que sea un hombre de bien. O sea, ese no puede ser la finalidad de la educación. Es un objetivo intermediario. Pero lo más grande, al menos les estoy hablando a católicos. Levante la mano, ¿quién no es católico? Entonces usted no es católico, está de visita, bienvenido. No, está bien, no, yo no cierro qué bueno, si no es católico, apostólico y romano, al menos que sea remono, no hay problema. Todos somos católicos, o al menos eso quiero, y espero que mis hermanos que están en los medios también lo sean, aunque no falta algunos que no pierden el tiempo nada más que estar atacando y atacando. Me sucede mucho aquí en el TikTok, donde pues están en la misa y no falta alguno, no, que los curas, déjenlos que escriban lo que quieran, ustedes no se distraigan, ustedes estén en la misa y los demás ignórenlos. Pero hablarle a ustedes significa que ustedes entiendan para qué formo y educo a mis hijos. Incluso, ¿cuál es una de las educaciones que a veces cuesta más trabajo? La que te da tu pareja, ¿sí o no? Porque también la pareja educa a su pareja. En una ocasión, una señora, una suegra, tenía su nuera que tenía varios hijos, creo que eran como 8 hijos. Y así le preguntó la suegra, oye hija, dígame suegra, ¿cuál es el hijo que te ha costado más trabajo educar? Ay, suegrita, el suyo. Porque me lo entregó bien mal educado. Yo sé que así no son los varones, ¿verdad que no? ¿Están bien educaditos ustedes? Bien amaestraditos por la vieja. Porque, qué difícil. Ahora, vamos a entender, espero en Dios, la importancia de la educación, de la formación de nuestros seres queridos. Vámonos a la primera lectura. Fíjense, es Moisés que habla al pueblo en el libro del Deuteronomio. Dice, en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño. ¿Qué son los mandatos? ¿Qué son los preceptos? Órdenes que no están a sugerencia. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es la formación de nuestros seres queridos. No es si quieres, lo vas a hacer. ¿Y qué sucede cuando se ponen? Ustedes ya se les olvidó porque ya están ruquitos como yo. Se nos olvidó que cuando éramos jóvenes, ¿qué tan mulas éramos? Algunos hasta rebuznábamos, ¿sí o no? Y nos poníamos rebeldes y se nos olvida. Pero lo interesante aquí es, no son sugerencias, son mandatos, son preceptos que se tienen que cumplir. A veces nosotros cuando somos niños no entendemos por qué mamá castigaba, por qué papá me regañaba, por qué me daban un chanclazo, por qué no me dejaban hacer lo que yo quería. Ya que uno es adulto, algunos nunca entendieron, por más que ellos nunca entendieron. Pero ya uno cuando es papá dice, ¿cuándo entienden mejor a los padres? Cuando ustedes son papás. Por ejemplo, esta jovencita, ¿tú estás casada, mija? ¿No? Ahorita te conseguimos un marido, no te preocupes. ¿Cuántos años tienes? Está chiquita. ¿Y a poco a veces no se ponían medio duros tus papás? No, poquito. Este muchacho no te conviene. Tienes que llegar a tal hora del día y tienes que hacer esto. ¿Te caían gordos tus papás, sí o no? Poquito. No, dile la verdad, pues que sepan qué gordos caen los viejos a veces. Ay, híjole. Mira, tu pobre viejo ya está pelón, lo dejates. ¿Por qué? Porque no lo entendemos cuando somos chicos y a veces ni aún de grandes. Entonces, regresamos con Moisés.
Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica. ¿Para qué? ¿Cómo va a poner en práctica unos mandatos el hijo? ¿Solamente porque tú se lo pides? ¿Cuál es la mejor manera? Testimonio. El hijo ve lo que hace el padre. ¿Sí? Yo recuerdo que de niño estaba yo en el kinder y había una niña que estaba más grandota que yo. Y de repente así me agarró y me dio un besote. Me dio tanto coraje que me la sueno. ¡Pum! Sí, pues hoy no voy a ser chico fácil. Pues me han puesto una regañada a la maestra, porque la pobre criatura, pues yo estaba chiquito, yo no sabía, yo nada más sentí el coraje y me la soné, no pensé que era niña, yo pensé, ¿esta por qué me hace esto? ¿No? Y rájale, compadre. Pues la senté de la caricia que le di, se fue llorando, llamaron a la maestra, llamaron al director, llamaron a mi mamá le dijo a mi papá, y mis pobres nachas sufrieron. Y cuando mi papá me pegaba, me decía, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y yo por dentro, no con el pétalo, pero sí con la maceta. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y uno aprende viendo a otras personas. Así son los niños, imitamos. Esto, grábenselo bien, porque esta cultura woke del LGTBQ, RZP y quién sabe qué, está tratando de que los niños imiten. Por eso están presentando toda esta cultura en la escuela, en los centros educativos, las bibliotecas. Esto se da mucho en los países del primer mundo, pero aquí en México ya también se está queriendo implementar. ¿Para qué? Para que los niños sean, entre comillas, educados a una situación de lo que sienten es lo correcto. Si tú te sientes perro, es lo correcto. Si tú te sientes caballo, es lo correcto, porque es lo que tú sientes. Vean el peligro que están metiendo en la cultura y en la formación de los hijos. Y desgraciadamente, si esto vemos la situación a la cual se enfrentan los hijos, y esto le agregamos la falta de formación, la falta de educación que los padres no dan a sus hijos, pues estamos entregando a nuestros hijos a que sean esclavizados. ¿Cómo esclaviza Satanás al ser humano? Por medio de sus pasiones desenfrenadas, el alcohol, la droga, el celular, la ira, la pereza, la soberbia, la gula, son pasiones desenfrenadas y que si el humano no aprende a educarlas, ya se volvió esclavo. Entonces, lo que está haciendo esta cultura es formar esclavos de las sensaciones, de las emociones y de las autopercepciones. Imagínense, yo de niño me identificaba como Superman, pues veía los cómics de Superman y yo saltaba de una litera a otra litera, con la toalla amarrada al pescuezo como mi capa, y saltaba y yo soy Superman, y yo soy Superman, y en una de esas la toalla se quedó atorada en una de las barras de la litera, pues me voy y ya me estoy ahorcando, no me podía porque me estaba ahorcando. ¿Por qué? Porque yo me sentía Superman. ¿Es normal? Pues sí, porque es niño, pero es una etapa a querer imponer, incluso a querer cambiar de sexo a una criatura. Imagínense la esclavitud tan grande que se está dando. Bueno, ahora bien, yo les vuelvo a preguntar, ¿para qué educas a tus hijos? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Y dice mi querido Moisés, dice, ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir. ¿Para qué lo voy a educar? Para que pueda vivir. ¿Y llegar a dónde?
y así poder entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Moisés está hablando al pueblo judío que va a entrar a la tierra prometida. Para nosotros, ¿cuál es la tierra prometida? La vida eterna. ¿Para qué educo a mis hijos? Para que alcancen la vida eterna. Pero aquel que no tiene claro la vida eterna no va a educar para eso. Simplemente se va a dejar llevar por la situación, la circunstancia, la emoción, el miedo, lo que tenga, pero no tiene claro el objetivo de la vida eterna, entonces no va a saber guiar a sus hijos. Y otra cosa importante, yo tengo que educarme, yo adulto, porque siempre van a estar acompañándome mis pasiones, siempre voy a tener esas cuestiones de que digo, ya lo superé, cuernos. Satanás no descansa y conoce de qué pie cojeas, y cuando tú crees que ya lo superaste, te va a venir con una fuerza porque bajaste la guardia. Hace muchos años, yo a veces venía Monseñor Sergio de la Cerda aquí a celebrar varias momentos, ¿no? Como confirmaciones, etcétera. Y yo era el chofer. Yo era nada más religioso, era fraile, todavía no era sacerdote. Y cuando iba con él platicaba, era un hombre, estoy hablando de un hombre de más de 80 años. Y en una de esas se me ocurrió preguntarle, Monseñor, perdone que le pregunte, usted ya está grande, o sea, como dicen, ya está viejito, ¿no? Pero se lo dije educadamente, usted ya está grande, usted sus tentaciones de juventud, por ejemplo, no sé si tuvo tentaciones en la carne de deseos, de lujuria, pues ahorita pues ya no las tiene, ¿verdad? Ya superó eso. Y voltea y se me queda viendo y dice, chiquitito, eso nunca se quita. Dije, ay, qué friega. No importa la edad, siempre tengo que mantener controlado a la bestia que hay en mí. La segunda generación de novicios, yo fui la primera generación, me tocó acompañar a los novicios y había un hombre, porque no era un muchacho, que en paz descanse, después se salió, se casó y murió. Y me acuerdo que pues en aquel tiempo yo llegaba a las 5 de la mañana y los despertaba con el Ángelus. Y ellos inmediatamente que oían el saludo, tenían que sentarse de la cama y empezar y contestar el saludo. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Todos lo hacían, pero él no. Y él empezaba bromeando, pero hacía esto. Estaba en la cama, empezaba y decía, levántate bestia. O sea, se estaba diciendo a él mismo, levántate bestia. No quiero. Que te levantes bestia. No quiero. Creo que a todos nos pasa. Sabes que te tienes que levantar y dices 5 minutos más. La bestia no se deja. Y si tú la dejas que tome el control, nada más una copita y terminas bien borracho. ¿Sí? O nada más un poquito de una serie y empiezas nada más 5 minutos y ya pasaron 4 horas y sigues pegadote ahí en la serie. ¿Por qué? Porque no tenemos control. Entonces, solos no podemos, por eso tenemos la ayuda de Dios a través de su gracia para aprender a educarnos. Y una de las cosas es los mandamientos, los preceptos, la palabra de Dios. Dice, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. No añadirán nada, ni quitarán nada a lo que les mando, porque hay muchas cuestiones humanas que se agregan que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, que es lo que vamos a ver en el Evangelio. Cuando los fariseos se habían transmitido una serie de preceptos o tradiciones humanas, que no es que sean malas, pero en cuanto una tradición humana anula, quita el mandamiento de Dios, ya es malo. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Quieren quitar los mandamientos. La Iglesia Católica es la iglesia que está siempre atacada por muchos frentes, y ahorita el movimiento LGTB ataca abiertamente a la iglesia,
porque dice que es patriarcal, que es machista, que es opresor. ¿Por qué? Porque dice, esto es pecado. O sea, no hay vuelta de hoja. Lo que es pecado siempre. No cambia. No se trata de que ahora sí y después no. Siempre es así. Y por eso nosotros a veces como padres, como educadores, como formadores, podemos añadir cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que muchas veces en lugar de ayudar a crecer, a madurar a esos hijos, los dañamos. Porque hago las cosas a mi manera. Porque le agrego, de acuerdo a mi pensar, a mi querer, cosas que pueden ser peligrosas. Por eso dice, no añadirán nada, ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor. Tú le enseñas a tus hijos porque ¿quién te lo ordena? Dios. Pero si tú no te riges por Dios, ¿por quién te riges? Por ti mismo. Y déjame decirte algo, no eres perfecto. Y vas a dañar más que hacer bien. Por eso Moisés dice, cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena a mí el Señor. Si yo como sacerdote les enseño lo que se me pegue la gana, lo que yo quiero, ¿les hago un bien o les hago un mal? Imagínate qué es lo que haces tú con tus hijos cuando tú no es en función de la voluntad de Dios. Dice, y aparte de alcanzar la vida eterna, hay otra tarea que es fundamental. Dice, guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia. Cuando uno vive haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo su voluntad, vas a tener sabiduría, vas a tener prudencia, vas a tener fortaleza, que ni el dinero, ni el placer, ni las cosas te lo van a dar, ni mucho menos a tus hijos. Es una inversión. Guardar los mandamientos a la larga dan sabiduría, dan poder, pero no un poder del mundo, un poder sobre ti mismo, para poder controlar a la bestia, controlar las pasiones que todos tenemos. Y cuando sucede eso, viene la otra parte hermosa de la educación. Dice, guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos, a los ojos de los demás. Tengo varias familias que pues los he acompañado, los confieso, a veces los he ayudado en crisis. Y algunas de estas familias tienen una característica muy especial. Los amigos de sus hijos les encanta estar en esa casa con los papás de ellos. ¿Por qué? Por la manera como ellos viven, por la armonía, el amor, el respeto que hay. Y los amigos no lo tienen en su casa. Entonces, es que en tu casa se vive algo diferente que yo no tengo. En mi casa no se da eso. Y yo les digo a ellos, siéntanse orgullosos de que ustedes están cumpliendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Fíjense lo que dice más adelante. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos, a los ojos de los demás. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, se dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Cuando vean a tus hijos, dicen, en verdad este muchacho es bueno, en verdad esta persona es buena. ¿Por qué? Porque le has educado, le has formado. Y los preceptos se enseñan con el testimonio. Entonces estos jóvenes que tienen estos amigos, que a su vez ellos están en una familia donde se vive, los jóvenes dicen, es que verdad, aquí se vive el amor, se vive el respeto, hay la armonía, hay la alegría,
Yo pregunto, ¿tu casa tiene esta característica? ¿Tu hogar se vive de esa manera? ¿O se vive con el miedo? ¿Se vive con la violencia? ¿Se vive en la indiferencia? ¿Se vive en el sufrimiento? ¿Se vive en el pecado? Entonces, vean todo lo que implica la corrección, la educación de los hijos, desde el plan de Dios. Cuando Satanás mete su cuchara, sabe de la tendencia que tenemos al mal, que Jesús lo dice, todo lo malo sale del corazón del hombre. Muchas de esas cosas malas es porque las aprendimos, porque las vimos, porque nos lo hicieron, pero también porque no hemos aprendido a educar, a formar nuestro carácter, nuestra persona y aprender a dominarla. No siempre vamos a poder quitar muchas cosas, pero podemos aprender a no dejarnos llevar por ellas y vivir como Dios nos pide. Entonces, dice, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente, porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga a dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? Imagínense qué bonita forma de evangelizar, porque tú vives los mandamientos, tú vives la obediencia a Dios. Esto te da prudencia, sabiduría, paciencia, fortaleza, o sea, con la gracia de Dios, y que a través de ello digan, oye, yo quiero conocer a tu Dios, quiero descubrir eso que tú tienes que yo no tengo, porque lo vives, lo transmites. Entonces creo que tenemos mucha tarea que hacer, ¿sí o no? Empezando por el cura que les habla, porque eso es lo que yo tendría que reflejar para ustedes, y ustedes a sus hijos, a sus amigos. Pero esto se tiene que hacer en forma personal. Cuando somos niños somos educados, cuando somos adultos nosotros tenemos que seguir educándonos, formándonos y aprendiendo a controlar nuestras apetencias, nuestros enojos. Hay quienes somos a lo mejor muy pasionales, o a lo mejor muy burros, o a lo mejor muy temperamentales. ¿Y cómo queremos corregir eso? Que no me hagan enojar. ¿Has podido lograr que tu viejo no te haga enojar? ¿Verdad que no? ¿Has podido lograr que tus hijos no te hagan enojar? ¿Verdad que no? Entonces, ¿en dónde está el problema? ¿En que el otro te hace enojar o en que tú tienes la tendencia a la ira? Entonces, ¿ven la diferencia? Sí se vale enojar, Jesús se enojó, pero nunca el enojo me puede llevar o me dé poder para humillar, ofender, despreciar, maltratar, golpear a los demás. Entonces eso ya no debe de ser. Entonces, ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Obviamente está hablando del Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y después amarás a tu prójimo. ¿Puedes amar a tu prójimo sin cumplir el primer mandamiento? Nunca, porque entre comillas lo vas a amar con tu ser o con tus carencias, tus miserias, y más que un bien, a veces vamos a hacer un mal. Bueno, esto nos lleva a la segunda lectura, donde el apóstol Santiago nos dice, acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes. ¿Qué tenemos que ser? Dóciles, humildes, mansos. El Señor nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él se dejó guiar hasta una situación de sacrificio. Sus amigos lo abandonaron, uno lo vendió, uno lo negó, y todos a los que él ayudó le dieron la espalda. Y tú haces un drama por lo que tú has hecho o por lo que te hacen, cuando tú en parte has tenido culpa.
Y hasta te quieres cortar las venas con un plátano. Ay, ya no quiero vivir. Pues oye, ¿por qué? Porque no estamos entendiendo. Dice Santiago, acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. ¿Para qué educo a mis hijos? Para salvarlos. ¿Para qué educo a mis hijos? ¿Para qué me educo a mí mismo? La pregunta es, ¿realmente te quieres salvar? No me lo digas de dientes, dímelo desde dentro. ¿Te preocupa tu salvación? Y si es verdad, que se demuestre en la preparación y en la formación que debes de tener. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste, toda la educación, todo lo que les he dicho se traduce en esto que dice Santiago. Consiste en visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse de este mundo corrompido. ¿En qué se traduce? Obras de misericordia. ¿Tuve hambre? ¿Tuve sed? ¿Estaba desnudo? ¿Estaba en la cárcel? ¿Era ignorante? ¿Me equivoqué? Y me corrí. O sea, las obras que vienen de tratar de vivir haciendo la voluntad de Dios para poder corregir y hacerlo todo por Él. Termino con el Evangelio. El problema en el Evangelio es que los fariseos y todos los sacerdotes empezaron a implementar sus propios mandamientos, sus propias maneras de hacer las cosas, diciendo, lo vamos a hacer así y esto, pero el problema es que fueron haciendo a un lado la voluntad de Dios, la salvación. Y por eso cuando cuestionan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y aclara el texto, es que los judíos en general no se sentaban a la mesa sin antes lavarse las manos hasta el codo. Y no porque crean que era por higiene. En aquel tiempo no se sabía de las bacterias ni de los parásitos. Era una costumbre religiosa. Y también siempre tenían que estar haciendo abluciones limpias de los vasos y todo como una tradición. Y le daban más importancia a eso que a la caridad, que a hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús les dice, Jesús contestó, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Para qué educo a mis hijos? Para que su corazón esté ¿con quién? Con Dios. Si no logramos que el corazón de nuestros hijos esté con Dios, todo lo que hicieron, ¿de qué sirvió si se condenaron tus hijos? ¿De qué sirvió todo el trabajo que tú hiciste, todos los desvelos, y no trabajaste para que el corazón de tus hijos esté con Dios? Por eso, papás, no perdamos el tiempo. Tenemos que trabajar en la formación de nuestros seres queridos para que estén con Dios. Y esto implica a tu pareja. Padre, pero es que mi esposo no quiere venir a misa, pero eso no quiere decir que no puedas trabajar. ¿Cómo le hago? Testimonio, ofrecimiento, sacrificio por la salvación de ese hombre o por la salvación de esa mujer o de esos hijos que andan en malos pasos. Bueno, dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Platicaba yo con una
señora, una amiga, que hay un conflicto familiar, porque un familiar de ella quiere tener hijos. Y entonces decía, se daba el cuestionamiento, ¿es lícito o no buscar tener hijos? Y yo le explicaba a ella y le decía, los hijos no son un derecho. No se trata de que yo tengo el derecho a tener hijos, no es un derecho. Eso está mal, porque es algo egoísta, es un precepto humano. Por eso ahora pues cualquiera puede embarazarse o puede hacer inseminación artificial y decir es que es mi derecho. No es cierto, ese es precepto humano. Yo le decía que cuando se hace eso es en contra de la voluntad de Dios. Pero es que hay mujeres que, por ejemplo, se drogan y andan haciendo y tienen hijos y otro. ¿Y por qué ella sí y otra persona que es buena, que va a misa, no? Le digo, no puedo dar una respuesta. Lo único que sé es que la manera de buscar tener hijos no es la de Dios. Todo, se los voy a decir así literalmente, todo acto, todo trabajo. Apaguen ese celular, por favor. Ya hasta se me fue el avión. No. Ok. Todo acto que se realiza para ayudar a la fertilización de una pareja que no es dentro del acto de la unión del hombre y de la mujer es pecado. Hay maneras en donde se ayuda un poquito, pero no se impide el acto conyugal. Pero cuando se sustituye con la famosa inseminación artificial, es pecado. Y si tú ayudas a alguien o llevas a alguien a eso, dice el refrán, tanto peca el que mata la vaca. Esos son preceptos humanos, que cada quien dice, es que yo tengo derecho. No es cierto. Los hijos no son un derecho, es una consecuencia, es un regalo y es una responsabilidad. Pero no por tus pistolas vas a decir, yo quiero tener hijos y me vale, y yo los quiero tener como quiera. Y ha habido inseminación artificial, embarazos subrogados en donde piden prestado un vientre para que se embarace por medio de inseminación, ya que nace el niño, entregan, oye, dice, pues, ¿qué es un producto? Que tú puedes comprar, cambiar, intercambiar, como si fuera una mercancía. Son preceptos humanos, justificados por la ciencia y por el egoísmo del corazón de los padres. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Por eso termino con las últimas palabras. Escúchenme todos y entiendan. Nada de que entre fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad, y pudiéramos seguir y seguir. ¿De dónde viene? Porque no supimos educarnos, ni formarnos, y porque no tenemos clara la meta que buscamos como católicos. Y no hemos sido luz, no hemos sido señal para los demás, para que quieran, por nuestra manera de vivir, quieran conocer a nuestro Dios, empezando por los sacerdotes, las religiosas y todo aquel que se diga católico, pero que sea de dientes para afuera y no tenga su corazón cerca de Dios. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Cierren sus ojos. ¿Qué te dijo hoy la palabra de Dios? ¿Qué te dijo y a qué te invita?
esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado. Cada uno en su interior. La computadora. Tenemos que trabajar mucho. Computadora. Tenemos que trabajar mucho en la educación de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo aquello que desgraciadamente pues está haciendo tanto estrago en nuestro ser, en todo lo que realizamos, sobre todo también a la hora de educar, de formar a nuestros hijos. Entonces es necesario que nos purifiquemos, que hagamos este trabajo todos los días. Ya somos adultos, ya no somos unos niños. Y hemos permitido muchas tradiciones creadas por nosotros o aprendidas de otros, la droga, el alcohol, el sexo, la violencia, la mentira, el desenfreno. Son traducciones humanas que lo único que hacen pues es dañarnos, trastornar completamente nuestro corazón, nuestras vidas. Y por eso con humildad vamos a hacer esta oración, donde cada uno nos vamos a envolver en este manto del corazón de Jesús, para poder estar vinculados, para poder empezar este proceso de crecimiento. No importa la edad que tengas. Yo, Dios mediante, la próxima semana cumplo ya 60 años y todavía sigo educándome, todavía sigo trabajando en mí, porque mientras tengamos vida no podemos dejar de trabajar en esa formación, en ese control, porque la carne no aprovecha para nada. La carne va tomando fuerza y nos va desviando, va tomando el control de nosotros. No permitamos que esto siga pasando. Por eso vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, purifícame, purifícame, derrama tu preciosa sangre sobre mí, derrama tu preciosa sangre sobre mi cuerpo, sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi mente, mi alma y mi espíritu, mi alma y mi espíritu, mi consciente y subconsciente, mi consciente y subconsciente, mi intelecto y voluntad, mi intelecto y voluntad, mis sentimientos, pensamientos, emociones y pasiones, mis palabras, mi vocación, todas mis relaciones humanas, mi familia, mis amigos, mis posesiones. Protege con tu preciosa sangre todas las actividades de mi vida. Señor Jesús, yo te ofrezco, yo te dedico todas estas cosas y te reconozco como mi Señor y mi Maestro de todo lo que yo soy, de todo lo que yo soy, de todo lo que yo hago. todo lo que yo hago. Quiero ser formado, quiero ser educado, quiero ser transformado por tu amor, por por tus mandamientos, por tus preceptos. por tus preceptos. María Inmaculada Concepción,
pura y santa Virgen, pura y santa Virgen, Madre de mi Señor Jesucristo, Madre de mi Señor Jesucristo, atrae a cada uno de nosotros, atrae a cada uno de nosotros, bajo tu velo maternal, bajo tu velo maternal, guárdame y protégeme, guárdame y protege contra todos los ataques, contra todos los ataques y tentaciones, que violen las virtudes, las virtudes de la castidad, de la castidad, de la pureza, de la pureza, de la humildad, de la humildad, de la obediencia, de la obediencia, de la fortaleza, de la fortaleza, de todo aquello que tú me has dado. Señor Jesucristo, te pido la gracia de permanecer bajo tu custodia, bajo tu autoridad, bajo tu poder y bajo el manto protector de mi Madre Santísima, rodeado de la Santa Zarza, de la que fue tomada la Santa Corona de Espinas, y saturado de tu preciosa sangre, en el poder del Espíritu Santo, con nuestros ángeles custodios, para poder vivir de acuerdo a la divina voluntad. Envuelvo y vinculo a mi persona. Digan su nombre, Jorge Eduardo. Yasmín. Con una fuerte virtud. Invocación a la Trinidad. Creo en una Trinidad. Con la confesión de una unidad. En el Creador del universo. Envuelvo y vinculo hoy a mi persona y a todas las almas que tú me has encomendado para educarlos y formarlos hacia ti. Los envuelvo a la virtud del nacimiento de Cristo y de su bautismo, a la virtud de su crucifixión y de su entierro, a la virtud de su resurrección y de su ascensión, a la virtud de su venida y al juicio final. Envuelvo y vinculo a mi persona, a mi familia, a esas almas que Dios me ha encomendado, a la fuerza proveniente de los méritos de todos aquellos que ya están unidos a Dios para siempre en la eternidad, especialmente la fuerza de los méritos de María Santísima, del Señor San José, San Juan Bautista y mis santos patronos. Envuelvo y vinculo hoy a mi persona, a mi familia y las almas que Dios me ha encomendado, en la virtud de las filas de los querubines, en la obediencia de los ángeles, en el servicio de los arcángeles, en la esperanza de la resurrección, para la recompensa, en las oraciones de los patriarcas, en las recomendaciones de los patriarcas, en la predicación de los apóstoles, en la fe de los confesores, en la inocencia de las santas vírgenes, en las obras de los hombres justos. Envuelvo y vinculo hoy a mi persona, a mi familia, y las almas que Dios me ha encomendado, hoy en la virtud del cielo, en la luz del sol, en el brillo de la nieve, en el esplendor del fuego, en la velocidad del rayo, en la rapidez del viento, en la profundidad del mar, en la estabilidad de la tierra, en la solidez de la roca. Envuelvo y vinculo hoy
envuelvo y vinculo a mi persona, mi familia, y las almas que Dios me ha encomendado, a la virtud de Dios, para que nos gobierne, a la fuerza de Dios, para que nos sostenga, a la sabiduría de Dios, para que nos guíe, a los ojos de Dios, para que mire delante de nosotros, al oído de Dios, para que nos escuche, a la palabra de Dios, para que nos hable, a la mano de Dios, para que nos guarde, el camino de Dios, para estar delante de ellos, el escudo de Dios, para protegernos, el ejército de Dios, para asegurarnos, contra la trampa de los demonios, contra las seducciones de los vicios, contra las lujurias de la naturaleza, contra todos los que desean el mal, de lejos y de cerca, solos o en multitud. Así que he invocado todas estas virtudes entre mi persona, mi familia, y las almas que Dios me ha encomendado, contra todo poder cruel, y despiadado, que pueda venir contra nuestro cuerpo y alma, contra los conjuros de los falsos profetas, contra las leyes negras de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra los sortilegios de la idolatría, contra los hechizos de mujeres, y de hombres, de herreros, druidas, contra todo conocimiento, que contamine mi alma, la de mi familia, y la de las almas que Dios me ha encomendado. Cristo, protégeme hoy. Digan su nombre. Jorge Eduardo. A mi familia, y las almas que me has encomendado, contra el veneno, contra la quemadura, contra el ahogamiento, contra la herida de muerte, hasta que una multitud de recompensa venga sobre mi persona, mi familia, y las almas que Dios me ha encomendado. Cristo en nosotros, Cristo delante de nosotros, Cristo detrás de nosotros, Cristo en nosotros, Cristo debajo de nosotros, Cristo encima de nosotros, Cristo a nuestra derecha, Cristo a nuestra izquierda, Cristo a lo ancho, Cristo a lo largo, Cristo a lo alto, Cristo en el corazón, de todos los que piensan en nosotros, Cristo en la boca de todos, que nos hablan, Cristo en cada ojo, que nos ve, Cristo en cada oído, que nos escucha. Envuelvo y ato hoy a mi persona, digan su nombre, Jorge Eduardo, a mi familia, y a las almas que Dios me ha encomendado, a una fuerte virtud, una invocación a la Trinidad. Creo en una Trinidad. Con confesión de una unidad. En el Creador del universo. Creo en la salvación. Que es del Señor. La salvación es de Cristo. Que tu salvación, Señor, esté siempre con nosotros. Ahora y por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabecita.
Padre del cielo, te presento este pueblo, ahora te presento las enfermedades, esos achaques, esos problemas de salud, porque no hemos sabido cuidarnos, no hemos sabido respetar este templo que tú nos has dado y que hemos permitido tanto daño por nuestra manera de comer, nuestra manera de vivir, por la falta de descanso, la falta de ejercicio, por los vicios que han ido afectando estos templos vivos. Te pido por los méritos de tu sangre derramada, de tus llagas benditas, de tu santa cruz, por el poder de tu santo nombre, el poder del Espíritu Santo y la intercesión amorosa y maternal de mi Madre, que nos alcances lo que es necesario para nuestra salvación. Y si es parte de esto la sanación física, que así sea. Por eso yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.